Entonces, bueno, decía, para que vean cómo se construye la planilla, la voy a hacer desde C. Este sería el título, ¿dónde le voy a poner, no? Profe, Diagrama. ¿cuál sería la variable independiente entonces? La posición del eje neutro. Ok, ¿Sí? A distintas posiciones del eje neutro voy a tener distintos pares de valores. claro. Diagrama de interacción para una sección rectangular, que son las más comunes. ¿Bien? Entonces, primero voy a indicar los materiales. Tenemos el hormigón F'C, le vamos a poner, por ejemplo, 21 megapascales. Y la tensión de fluencia del acero, 420 megapascales. El valores auxiliares que vamos a utilizar son beta 1. Teníamos una expresión para... Voy a dejarlo, para nuestro caso sería 0,85, ¿no? El beta 1. Y el módulo de elasticidad del acero es de 200.000.3 megapascales. En cuanto a la geometría de nuestra sección, tendrá un ancho de 20 centímetros y una altura de 20 centímetros. El valor de prima, o sea, ¿se acuerdan la distancia de la fibra más comprimida a la armadura de refuerzo comprimida? En nuestro caso es de 4 centímetros. El valor de la altura útil de la armadura traccionada o menos comprimida era de 16 centímetros. Bien. Y otro dato me hace falta. Acá la armadura de refuerzo. Armado, vamos a poner armado 2 barras del 12. Vamos a poner, es armado, vamos a ponerle como armado comprimido. Y armado traccionado o menos comprimido, 2 barras del 12. Voy a poner como cálculo auxiliar ya el área a S', que va a ser igual a la cantidad de barras por pi por el diámetro al cuadrado dividido 4. Como 12 está en milímetros, esto serían milímetros al cuadrado. Lo voy a dividir por 400 para que me dé el resultado en centímetros cuadrados. ¿De acuerdo?
Entonces esto me va a dar en centímetros cuadrados. Le voy a sacar decimales, porque no me interesan tantos decimales. No. Le voy a dejar solamente 2 decimales. Y voy a adoptar una convención que les puede llegar a ser útil, yo la uso bastante, que es para todas aquellas celdas que resultan de una operación, las voy a pintar de color. Le pongo celeste o azul. Todo lo que está en negro son datos que tengo que ingresar manualmente. Lo que está en azul son fórmulas. ¿De acuerdo? Es una convención muy práctica. En cuanto a la armadura, el área de la armadura traccionada o menos comprimida, también expresada en centímetros cuadrados, va a ser igual a esta fórmula, la copio y la pego. También, si se fijan, si picamos la celda, ven, hace referencia a 2 barras del 12 en este caso. Si yo cambiara, bueno, barras del 16, me quedaría en la armadura comprimida 402, centímetros cuadrados y 226, ¿no? Voy a dejarla en 12. ¿Ven? La ventaja de hacer esta planilla es que después automáticamente les va a servir para cualquier otra dimensión de columna, con cualquier otra calidad de hormigón y con distintos armados. O sea, arman una vez esta planilla y ya tienen resuelto el problema de la flexocompresión en secciones de hormigón. Bien, ahora voy a hacer lo siguiente. A ver, para que se entienda. Dijimos que como variable independiente en nuestra sección iba a utilizar la posición del eje neutro. ¿De acuerdo? Acuérdense que esta es una sección genérica. Esto es B, esto es H. Esto es H. Si yo pongo el eje neutro en alguna posición, ese eje neutro determina un diagrama de deformaciones. Sabemos que siempre en la fibra más comprimida tenemos epsilon u, que es 3 por 1000, y ese diagrama de deformaciones va a implicar una cierta deformación de la armadura traccionada o menos comprimida, ¿de acuerdo? Si cambio bajo el eje neutro, epsilon s va a ser mayor. Si subo el eje neutro, epsilon s va a ser menor. Y así sucesivamente. O sea, fíjense que hay una relación entre la posición del eje neutro y la deformación de la armadura traccionada o menos comprimida. Entonces, por comodidad, yo voy a adoptar como variable independiente, en lugar de la posición del eje neutro, explícitamente lo que voy a adoptar es la deformación de la armadura traccionada o menos comprimida. Bien, insisto, una posición del eje neutro me implica una determinada deformación de la armadura traccionada o menos comprimida. Y viceversa, una deformación de la armadura traccionada o menos comprimida determina una posición del eje neutro. O sea, hay una relación biunívoca entre posición del eje neutro y deformación de la armadura traccionada o menos comprimida. Entonces, si por una cuestión de comodidad, yo voy a adoptar como variable independiente epsilon s, que sería la deformación de la armadura traccionada o menos comprimida. La deformación de la armadura traccionada o menos comprimida la voy a expresar en 1 por 1000. ¿Bien?
¿Cuál es la máxima deformación que puede tener epsilon S en compresión? Si el eje neutro, cuanto más abajo lo tenga, más grande va a ser epsilon S. A ver si lo dibujo, fíjense que si epsilon S es más grande, o sea, si el eje neutro lo pongo más abajo, entonces epsilon S va a ser mayor. Y cuanto más abajo vaya el eje neutro, mayor va a ser epsilon S, hasta que cuando el eje neutro se encuentre en el infinito, epsilon S va a ser igual a epsilon U. ¿De acuerdo? Epsilon U, ¿cuánto vale? Por mí. 3 por 1000. O sea que como máximo, epsilon S como máximo va a ser igual a 3 por 1000. O sea, epsilon S como máximo va a ser 3 por 1000. Pero epsilon S, dijimos que es la deformación de la armadura traccionada o menos comprimida, lo voy a considerar positivo cuando la armadura esté traccionada y por lo tanto negativo cuando la armadura esté comprimida. Eso es una convención que utilizo, podría hacerla exactamente al revés. Pero bueno, yo particularmente voy a adoptar como máxima deformación de la armadura traccionada o menos comprimida igual a menos 3 por 1000, porque las voy a considerar positivo cuando esta armadura esté traccionada. Eso es para ser consistente con el dibujito que había hecho acá. ¿Se acuerdan este de acá? Que tenía la armadura traccionada o menos comprimida, con sentido, con fuerzas y deformaciones que tienen el sentido opuesto de las deformaciones del hormigón comprimido y de la armadura comprimida. Por eso es que le pongo el signo contrario. Entonces, cuando epsilon S esté comprimida, para mí va a ser negativo. 3 por 1000. Bien. ¿Cuál sería la tensión? Si esa es la armadura traccionada o menos comprimida, la tensión expresada en megapascales de esa armadura, ¿a qué sería igual? Sería de 420 megapascales en el caso de estar en fluencia, o debería utilizar la ley de Hooke, modo de elasticidad por la deformación en el caso de que no esté en fluencia. Entonces, vamos a adoptar igual. A ver, la tensión sería igual al mínimo. A ver, no, sí, voy a poner la función sí. Epsilon S es menor que menos 2,1. Profe, perdón, una consulta. ¿Por qué tomábamos menos 3 y no 3? No estábamos hablando que compresión. Ah, compresión era negativo, entonces vamos a tomarlo como menos, porque Compresión es siempre se nos va a negativo quedar arriba. compresión es negativo en esta armadura, en la armadura traccionada o menos comprimida. ¿Me seguís? Sí, Adopto esta convención que está acá. Las deformaciones van a ser positivas en la armadura AS cuando
están traccionadas. Por lo tanto, cuando estén comprimidas, van a ser las deformaciones negativas. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, gracias. Bien. Entonces, si la deformación es menor a menos 2,1 por mil, la tensión va a ser igual a la de fluencia, o sea, va a ser 420 este valor, y uso F4 para hacer referencia a que esté este valor fijo. Si no, voy a preguntar si es mayor a 2,1 por mil, y la tensión de fluencia, la deformación esta, es mayor que 2,1, entonces también uso la de fluencia. Acá me equivoqué en algo, tendría que ser menos la de fluencia en el caso de ser menos de menos 2,1 por mil. Y si no la de fluencia, y si no, en todo caso será igual. Igual al módulo de elasticidad de 4 por la deformación, que como está en por mil, lo tengo que dividir por mil. Profe, en el segundo sí, donde pone A13 mayor a 2.1, ¿no debería ser mayor a menos 2.1? ¿En el primero o en el segundo? En el segundo. En el segundo digo, si la deformación es mayor a 2,1 por mil, entonces uso 420 megapascales, o sea, uso la tensión de fluencia. ¿Sí? Mira, para que se vayan viendo los resultados. A ver, voy a hacer menos 2,5, menos 2. Voy a tomar distintas deformaciones hasta llegar a, vamos a llegar al 10 por mil, después voy a costar los 100. Ahí. Tengo distintas deformaciones. Ahora, fíjense cómo las tensiones. Cuando la deformación es menos 3 por mil, la tensión es menos 420. Se mantiene en 220, cuando estoy en 2 por mil, ya estoy por debajo de la de fluencia, es menos 400, la tensión menos 400 megapascales. Cuando la deformación es 0, después comienza a crecer, hasta que, ahí sí, le fijé porque acá son, para más de 2 por mil debería ser igual a 420 megapascales. ¿Ok? Vamos a corregir acá. Si la deformación es mayor que 2,1, tiene que ser la de fluencia. Ah, ya sé, no le puse el F4 para que sea la de fluencia. Ahí. Ahora, para deformaciones mayores al 2,1 por mil, se mantiene la tensión, es la de fluencia. De las barras traccionadas menos comprimidas. ¿Se entiende hasta acá? Repito, sigo la formulita. Si la deformación es menor que menos 2,1 por mil, que es la deformación de fluencia, entonces quiere decir que la armadura está comprimida y por lo tanto uso menos la tensión de fluencia, menos 420 megapascales. Si no, pregunto, si la deformación, los 3 por mil, es mayor que 2,1 la de fluencia, entonces tomo la tensión de fluencia. Y en el caso de no estar en ninguno de los dos casos, quiere decir que no estoy en fluencia, o sea que tomo el módulo de elasticidad a 0, 200.000,
por la deformación correspondiente. Como la deformación ya tiene signo, me va a dar la tensión con el signo correspondiente. ¿Bien? Ahí tenemos la tensión en la armadura traccionada o menos comprimida. Por lo tanto, T, la resistencia a tracción de esa armadura de refuerzo, que podría ser, también la puedo escribir como CS, o sea, T sería en el caso de estar traccionada, CS en el caso de estar comprimida. Si la expreso en kilonewton, sería igual a la tensión por el área. Va a ser igual a la tensión. Si la paso quiero pasarla a kilonewton por centímetro cuadrado, pues ya que el área la tengo en centímetros cuadrados, voy a dividir por 10 para que me dé 42 kilonewton por centímetro cuadrado, divido 10, por el área de la armadura traccionada. Esta que está acá y lo voy a expresar, lo voy a fijar con F4, la celda del área, entonces me da menos 95 kilonewton, vamos a dejarle un solo decimal, 95, y si lo extiendo bien a todos los valores que considere, fíjense, tenemos menos 95, bueno, por ejemplo, para la deformación 0, la tensión es 0, obviamente la fuerza es 0. Bueno, ahí tenemos la fuerza T. Vamos con, si les parece, vamos con Fs prima. También expresar megapascales. Perdón, antes de pasar a eso, vamos a calcular ahora la altura del eje neutro. La altura del eje neutro. O sea, C, expresado en centímetros. C va a depender de epsilon S. Lo teníamos, el valor de C en función de epsilon S. No creo que acá está. Acá tengo C en función de epsilon S y también de D. Es epsilon U dividido epsilon U más epsilon S por D. D es un dato conocido para nosotros, epsilon S depende, bueno, de la altura del eje neutro y epsilon U también lo tenemos. Así que sería igual a epsilon U, que es 3, dividido epsilon U, que es 3, más epsilon S, cierro paréntesis, todo esto por D, que para nosotros son 16 centímetros, lo fijo con F4. Y ahora lo extiendo, vamos a sacarle algunos decimales, bueno. Ahí tenemos. Pregunta, ¿por qué me quedo acá en que no se puede dividir por 0? Pues fíjense que esto es 3 más menos 3 es 0. Estaría dividiendo por 0. ¿Qué significa? Que C, el denominador tiene 0, quiere decir que C tiene infinito. Quiere decir que el eje neutro, cuando epsilon S vale 3, el eje neutro está en el infinito. ¿Se entiende? Sería el caso en que si epsilon S es 3 por 1000, el diagrama de deformaciones es este, o sea que
por 1000, pues, el eje neutro está en el infinito. Por eso es que me queda acá en 0. Bueno, es un caso particular. Que sería el caso particular de tener compresión simple. Para el resto de deformaciones tengo las respectivas alturas del eje neutro. Fíjense que como nuestra sección tiene 20 centímetros, para las deformaciones de compresión de 3, 2,5, 2 por 1000, etc., el eje neutro está por fuera de la sección. Recién acá en menos 0,5 por 1000, el eje neutro está dentro de nuestra sección. Bueno, eso es C. Podemos calcular A, ahora la altura del bloque comprimido de hormigón, también expresado en centímetros. A, ¿se acuerdan que la formulita era beta 1 igual a beta 1 F4 por C? Lo pongo ahí. Obviamente, no se puede dividir por 0 acá, en el primero. Cuando tengo compresión simple, ¿cuánto valdría A? ¿Alguno que se dé cuenta? 20 centímetros por el beta, o sea, tomábamos siempre que si C era mayor a H, tomábamos el H como valor para multiplicar el beta Claro. 1. Entonces le voy a poner H. Directamente en ese caso particular, lo marco en rojo como para indicar, bueno, no es la formulita. Y acá decíamos, ¿puede ser que el bloque comprimido tenga 81 centímetros de altura? No, porque en este caso C sigue siendo mayor a los 20 que tiene la Claro, sección. entonces voy a poner la fórmula que sea el mínimo entre beta 1 C o H con F4 para que. Bien, y ahí está. ¿Ven? Nunca puede dar más de 20 centímetros de altura del bloque comprimido de hormigón, pues si no estaría considerando hormigón donde no hay. Entonces, bueno, ya si tengo la altura del bloque comprimido, podemos calcular C sub C, la resistencia del hormigón expresada en kilonewton, que va a ser igual al ancho de la sección, ¿ve? O sea, F4, por la altura del bloque comprimido de hormigón, divisor medio del área, por 0,85 por F'C por F4. Y como esto está en megapascales y estoy multiplicando por centímetros, voy a dividir por 10. O sea que me da 714 kilonewton. Bien. Y bajamos, saco decimales. Bien. Vamos a sacarle más decimales. CC 714. Bien, ahí tenemos entonces la resistencia a compresión del hormigón. Ahora nos faltaría la resistencia a compresión de la armadura comprimida, que es primero voy a calcular cuál es la deformación de la armadura comprimida, expresada en por 1000, como hicimos antes. La armadura comprimida, teníamos acá, ¿dónde estaba? Acá está. Epsilon S' es C menos D' dividido C por epsilon U. Bien, todos estos son datos conocidos.
Así que, por proporcionalidad de triángulos, podemos calcular esa deformación. Entonces, C menos D' sobre C igual lo voy a hacer acá, igual abro paréntesis, C menos D' F4, cierro paréntesis, dividido C por epsilon U, que era 3, como está expresado en por 1000, el resultado me da en por 1000, bien, me da 287. ¿Por qué no lo hice en el primer renglón? Porque epsilon S', si lo quiero extender ahí, me va a dar que no se puede ir por 0. ¿Por qué? Porque epsilon S' en ese lugar vale, voy a marcar que no lo pongo con fórmula, que sería para el caso del eje neutro en el infinito, epsilon S' va a ser 3 por 1000 también. Bueno, y pongo la deformación de epsilon S, fíjense que acá ya me está dando que en realidad me queda traccionado para ciertas deformaciones, me queda traccionado la armadura, en realidad comprimida, que bueno, no estaba tan comprimida nunca. Si esa es la deformación, la tensión Fs', expresada en megapascales, también tengo que hacer algo similar a la expresión que tenía antes. Esta fórmula la voy a copiar. Sería copiar, pegar y generalizarla. Fíjense, para deformaciones, ¿sí? Insisto, copié la misma fórmula porque hacía referencia a la celda que tengo acá a la izquierda y a la elasticidad de la tensión en el acero, que es la misma. Entonces, para deformaciones mayores al 2,1 por 1000, la tensión es de 420 megapascales. Cuando la deformación es menor, ya empieza a disminuir, inclusive para deformaciones ya con signo cambiado, o sea que significa que esta armadura está traccionada, las tensiones me quedan con el signo opuesto. ¿Me puede repetir cómo calculaba epsilon S', por favor? Epsilon S' lo saqué de acá. Por Ah, ok, proporcionalidad de perfecto. triángulo, ¿sí? La tenía. Sí, sí. Era, bueno, Al contrario del otro que lo hacíamos arbitrario para elegir los puntos. claro, o sea, la idea de esto es poner, digamos, en vez de poner el eje neutro, elegíamos epsilon S. Y una vez que elijo epsilon S, calculó todas las demás deformaciones correspondientes. Bien. Bueno, ahora ya puedo calcular CS', o sea, la resistencia a compresión expresada en kilonewton de la armadura comprimida, que va a ser igual a la tensión correspondiente, dividido 10 para expresarla en kilonewton por centímetro cuadrado, multiplicada por el área de la armadura comprimida, que es esta S'. Y le ponemos F4, y ahí tenemos, fíjense, es razonable, como la tensión de 420 megapascales y es igual que la de la armadura traccionada, bueno, la tensión es la misma. Bueno, lo extiendo a toda la tabla. Estas son las fuerzas. Bueno, ya podemos calcular cuál es la resistencia nominal a compresión en cada una de las posiciones del eje neutro, expresada en kilonewton. Y P sub n va a ser igual a la resistencia a compresión del hormigón, más la resistencia a compresión de la armadura comprimida,
menos la resistencia a tracción del hormigón, porque estoy suponiendo que tiene sentido contrario, por eso resta, por la convención que acabo de adoptar. Ahí tenemos P sub N. Ahí tenemos las resistencias nominales a compresión. Y con respecto a la resistencia nominal a flexión, en cada una de las posiciones del eje neutro, kilonewton por metro, tendré que también tomar cada una de esas tres fuerzas por las distancias al baricentro de la sección bruta. ¿Está bien? Al baricentro de la sección bruta acá. En H sobre 2, acuérdense, esto es H sobre 2. Las dos fuerzas de compresión generan un par en un sentido y la de tracción tiene un par en el mismo sentido porque, vamos a mostrarlo acá, si tomo momento respecto al baricentro de la sección bruta, las fuerzas, en este caso superiores y la inferior, todas generan par en el mismo sentido. ¿Bien? Entonces todas van a sumar. Entonces tenemos igual. Vamos primero con la del hormigón. La resistencia a compresión del hormigón por H sobre 2 menos A sobre 2. Entonces, ahí se dice por H sobre 2, este 4, dividido 2, menos A dividido 2. Más, ahora la fuerza resistente de la armadura comprimida, que es los 95 kilonewton por, abro paréntesis, la distancia sería H sobre 2 menos D'. Entonces, H F4 dividido 2 menos D' F4, cierro paréntesis. Y más la resistencia a tracción de las barras traccionadas por la distancia sería D menos H sobre 2. D F4 menos H F4 dividido 2. Estaría todo casi perfecto, nada más que estoy multiplicando kilonewton por centímetros. Para que me dé kilonewton metros, tengo que dividir todo esto por 100. Entonces, voy a todo esto, lo pongo entre paréntesis, y lo voy a dividir por 100. Y ahí me da 0, y a ver, bueno, ahí vamos a sacarle unos decimales. Ahí. Bueno, ahora, ya que les acabo de mostrar, a ver, voy a hacer, les había dicho que todo lo que era fórmula lo iba a poner en color. A ver, todo esto color. En azul, este lo voy a dejar en rojo porque estaba alterada la fórmula y este también estaba alterada la fórmula. Profe, perdón, una consulta. En Sí. este caso, no hacemos nada para distinguir si T queda, bueno, en realidad no, o sea, como era el caso en el que te generaba momento positivo y el otro negativo, se da únicamente por el signo de T, es lo único que te va a cambiar, el resto Claro, no te lo cambia. tal cual. Fíjate que cuando T es positivo, cuando está traccionado, ¿sí? Te va a generar momento positivo, pero cuando el T sea negativo porque está comprimido, cuando vos acá estás sumando, en realidad estás restando el término. Ya el signo te va a dar, automáticamente te dice.
lo va a contemplar. ¿Me seguís? Bien, perfecto. O sea, por eso yo adopté la convención de que T es positivo cuando está traccionado. Y cargué todas las fórmulas como si estuviera traccionado. Si después me da negativo, bueno, quiere decir que estaba comprimido y las fuerzas y los momentos los generará en sentido contrario. Bueno, como no tengo muchas limitaciones, en realidad yo este gráfico o esta tabla la voy a hacer para, en vez de cada 5 décimos, la voy a hacer cada 2 décimos. Menos 2,8, menos 2,6. Y lo voy a llevar inclusive hasta 30 por mil. A ver, bueno, lo voy a dejar así. Vamos a dejarlo como... Quise hacer una cosa, menos 2, menos 2,5. En nuestro ejemplo que habíamos resuelto, ¿se acuerdan que epsilon s cuánto valía? Epsilon s era 0,6 por mil, ¿no? En nuestro ejemplo. Entonces, fíjense si acá le pongo 0,6 por mil. Profe, ahí le quedó 2 y vuelve a 2,5 en la celda A16. Era menos 1,5, ¿no? Lo voy a poner acá, menos 0,6. Ahí. Ahora sí. Ahí no me había que... Buena observación. Entonces, C son 20 centímetros, A17 estaba bien, P sub N 729, a nosotros nos había dado 728,9, está bien, y 13,2, perfecto. O sea, lo que obtuvimos nosotros fue este punto, ¿bien? Este punto, pero como ven hay toda una, para distintas posiciones del eje neutro, distintas deformaciones de acero, tenemos distintos puntos. Bien. Y a ver, acá lo voy a extender un poquitito más y vamos a ponerle 11, 12. Vamos a llevarlo hasta 30, que más o menos es. Bueno, ahora que tenemos podríamos decir la nube de puntos, lo que puedo hacer es graficar la curva de interacción que era la que representa todas las combinaciones de resistencia a flexocompresión o flexotracción de nuestra sección. Que voy a representar esta curva para nuestro ejemplo. Entonces, fíjense que en esta curva se representan en el eje de abscisas las resistencias nominales a flexión y en el eje de ordenadas las resistencias nominales a compresión. Entonces, a ver, vamos a poner los P sub n, todos estos, insertar gráficos, le voy a poner gráficos de dispersión y vamos a ponerle la curva sin los puntitos. Ahí. Ahora vamos con los datos de entrada. Estas son las imágenes, pero quiero que los valores del eje de abscisa, ¿dónde están? Sean los de M sub n, estos de acá. Nombre de la serie sería Pn-, aceptar. En algún lugar está acá. Y ahí nos quedó el gráfico. La curva de interacción.
Vamos a agrandar. Recuerden, cada uno de estos puntos representa un par de valores de justamente este es el que habíamos resuelto manualmente. Volviendo al gráfico, recuerden que cuando P sub n vale 0, este punto, cuando P sub n vale 0, no es más ni menos que la resistencia nominal a flexión simple que tiene nuestra sección. Y cuando M sub n vale 0, esta es la resistencia nominal a compresión que tiene la sección. Son dos casos particulares. Este lo estudiamos a principio de año y este punto lo estudiamos en la última unidad de flexión simple.